exmillonario que, tras perder toda su fortuna, decide finalmente visitar a su madre, a quien había dejado en la miseria durante casi una década. Al regresar a su antigua casa, se enfrenta con la dura realidad y es confrontado por los arrepentimientos que lo han perseguido desde su caída. Una conmovedora historia de redención, reflexión y lazos familiares. Prepárate para sumergirte en un profundo viaje sobre lo que realmente importa en la vida. Pero antes, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal para que no te pierdas más historias impactantes como esta. Lucas era un hombre que parecía vivir el sueño de cualquier persona. Tenía una vida que muchos solo podían imaginar. Su empresa era un verdadero imperio en el mundo de los negocios. Con talento y un agudo instinto para aprovechar las mejores oportunidades, logró transformar una pequeña startup en una corporación multinacional. Con eso, llegó la riqueza, una fortuna que parecía no tener fin. Mansiones enormes, llenas de lujo, fueron adquiridas en varias partes del mundo. Carros caros, de los más variados modelos, llenaban los garajes de esas propiedades, cada uno más impresionante que el otro. Su vida era un desfile constante de fiestas extravagantes, viajes exclusivos y cenas en los restaurantes más prestigiosos. Para Lucas, el dinero parecía tener un poder casi mágico. Creía que su ascenso era inquebrantable, como si nada pudiera salir mal. Era el centro de atención, el hombre al que todos querían estar cerca, ya sea por admiración, interés o envidia. El éxito se le subió a la cabeza y comenzó a sentirse invencible, como si tuviera el control absoluto sobre su destino y sobre todo lo que le rodeaba. Para él, el futuro solo podría traer más gloria, más poder y más dinero. Pero lo que Lucas no se daba cuenta era que, a medida que su fortuna crecía, su conexión con el pasado se iba desvaneciendo. No provenía de una familia rica. Al contrario, su infancia estuvo marcada por dificultades. Su madre, una mujer humilde y trabajadora, había criado a Lucas sola, enfrentando las adversidades de la vida con coraje y determinación. Trabajó duro para asegurarse de que él tuviera una buena educación y las oportunidades que ella misma nunca tuvo. Sin embargo, a medida que el dinero entraba en la vida de Lucas, comenzó a alejarse de las raíces que un día lo sostuvieron. El brillo del éxito oscureció el recuerdo de su origen humilde. Su madre, la que tanto sacrificó por él, se convertía en una figura cada vez más distante en su vida. La casa sencilla donde creció, con paredes marcadas por el tiempo y un jardín pequeño y sin lujos, parecía pertenecer a otro mundo, un mundo que Lucas quería olvidar. Rara vez la visitaba, y cuando lo hacía, su prisa y frialdad eran evidentes. Siempre con excusas de trabajo, negocios importantes, compromisos inaplazables. Lucas se convenció de que algún día, cuando tuviera aún más éxito, tendría tiempo para cuidar de su madre como ella merecía. Pensaba, cuando mi empresa se expanda aún más, volveré. Cuando cierre ese contrato, la ayudaré más. Pero ese día nunca llegaba. La rueda de los negocios giraba sin parar, y él estaba cada vez más inmerso en su vida de ostentación. Sus cenas eran en restaurantes, donde una sola comida costaba lo que su madre ganaba en un mes de arduo trabajo. Compraba ropa y accesorios que nunca usaría, solo para mantener las apariencias, mientras su madre continuaba viviendo de manera simple, sin nunca quejarse, esperando a aquel hijo que un día prometió volver. El tiempo pasaba, y Lucas, embriagado por el poder y la falsa sensación de eternidad que traía el dinero, ni siquiera se daba cuenta de lo que estaba perdiendo. Se había convertido en un hombre de excesos, rodeado de personas que reían sus bromas y lo elogiaban por su grandeza. Pero esas mismas personas estaban allí por lo que él tenía, no por lo que era. El dinero creó una burbuja alrededor de Lucas.
una barrera invisible que los separaba de lo que realmente importaba. Dentro de esa burbuja, todo parecía perfecto, pero el precio de vivir aislado de su propia realidad era alto, aunque él aún no lo supiera. Cegado por el poder y la avaricia, Lucas, que un día fue el niño sencillo criado por una madre luchadora, se había transformado en alguien irreconocible. El dinero, que fluía en abundancia en su vida, lo hacía creer que tenía el control de todo, que podría resolver cualquier cosa con un simple chasquido de dedos. Sin embargo, esa falsa sensación de invulnerabilidad comenzó a crear un muro entre él y su madre. Ella, una mujer que lo sacrificó todo para criarlo, ahora se veía como un mero recuerdo en su mente ocupada. María, su madre, siempre fue una persona de pocas posesiones, pero con un corazón inmenso. Vivía en una casa modesta que había sido el hogar de Lucas durante toda su infancia. Aunque el lugar era pequeño, lleno de detalles sencillos y marcas del tiempo, allí había un calor que ningún lujo podía reemplazar. Era el hogar donde María lo educó, donde le enseñó sobre honestidad, humildad y el valor del trabajo duro. Pero a medida que Lucas ascendía en el mundo de los negocios, esas lecciones parecían desvanecerse de su memoria. Ella todavía tenía esperanzas de que, a pesar de toda la distancia emocional y física, Lucas no la olvidaría. De vez en cuando, lo llamaba, siempre con cariño, preguntando cómo estaba, si había comido bien, si estaba descansando lo suficiente. Lucas, por otro lado, casi nunca tenía tiempo para esas conversaciones. Siempre en medio de una reunión importante o saliendo para alguna cena de negocios, atendía a su madre con prisa, mirando el reloj, respondiendo con frases cortas, como si cumpliera con una obligación. «Mamá, luego hablamos mejor. Estoy lleno de compromisos ahora», decía, siempre con la promesa de que pronto la visitaría, que pronto la ayudaría. Esa promesa, sin embargo, nunca se concretaba. Pronto se convertía en después, y después se convertía en un vacío que María aprendió a aceptar con tristeza. Nunca se quejaba abiertamente, siempre con esa paciencia materna, pero su corazón se encogía con cada llamada terminada con una excusa. Lucas siempre estaba demasiado ocupado, siempre con algo más importante que hacer. La mujer que lo dio todo por él ahora se había convertido en una sombra en su pasado. La ceguera causada por el éxito oscurecía la única cosa que realmente tenía valor, el amor y el cariño de su madre. Pero, como a la vida le gusta sorprender, las cosas empezaron a cambiar de forma inesperada para Lucas. Él, que durante tanto tiempo creyó que tenía el control de todo, no podía prever el giro que estaba por venir. Era como si el destino, silenciosamente, estuviera preparando un golpe, de esos que te quitan el suelo bajo los pies sin previo aviso. Todo comenzó de manera sutil, casi imperceptible. Un pequeño error de cálculo en un contrato importante pasó desapercibido. Lucas, confiado en su equipo y en sus propias habilidades, no prestó mucha atención. Al fin y al cabo, ya había enfrentado muchos desafíos y siempre los superaba con facilidad. Sin embargo, esta vez, algo era diferente. El mercado cambiaba, la competencia aumentaba y las brechas que antes parecían inofensivas empezaban a expandirse. El error, que al principio parecía una pequeña piedra en el camino, se convirtió en una avalancha. El contrato perdido significaba mucho más de lo que él podía imaginar. Este revés generó una cadena de eventos que afectó a los otros negocios de Lucas. Los clientes comenzaron a alejarse. Los proveedores empezaron a desconfiar de la estabilidad de su empresa. Y, de repente, ese imperio que había construido con tanto esfuerzo, ladrillo por ladrillo, comenzó a mostrar grietas profundas. Lucas, en su arrogancia, no creía que algo tan grandioso pudiera desmoronarse. Todavía confiaba en que todo se resolvería rápidamente.
son solo contratiempos, se decía a sí mismo, mientras corría de una reunión a otra, tratando de tapar los agujeros que aparecían en su imperio. Pero la verdad era que los problemas estaban fuera de su control. Las decisiones equivocadas empezaron a acumularse, una tras otra, como un efecto dominó. Y cuanto más intentaba arreglar las cosas, más se le escapaban de las manos. Entonces las consecuencias comenzaron a intensificarse. Uno de sus principales inversores, cansado de las incertidumbres, decidió retirar su apoyo financiero. Este golpe fue devastador, pues sin capital de trabajo, Lucas perdió la capacidad de cumplir con sus compromisos. Sus mejores empleados empezaron a buscar otros trabajos, temiendo por el futuro de la empresa. El ambiente, que antes era vibrante y dinámico, ahora se volvía pesado y tenso, lleno de miradas de preocupación y conversaciones en susurros por los pasillos. Los contratos, antes garantizados con facilidad, empezaron a ser cancelados. Grandes clientes, que durante años confiaron en Lucas para cuidar de sus negocios, ahora eran atraídos por la competencia. Cada negocio perdido era como una puñalada en su orgullo. Él, que antes se veía como intocable, estaba viendo cómo todo lo que había construido se desmoronaba ante sus ojos. La prensa, siempre lista para alabar sus éxitos, ahora empezaba a cuestionar sus decisiones. Titulares sobre la caída del imperio de Lucas empezaron a aparecer, trayendo aún más presión y desconfianza. Lo que antes era un símbolo de éxito, se había convertido en un blanco fácil para críticas y especulaciones. Él, que tanto disfrutaba de los reflectores, ahora hacía todo lo posible por evitarlos, intentando a toda costa mantener una apariencia de control, aunque por dentro se estuviera desmoronando. Lo que parecía improbable, incluso impensable, finalmente sucedió. Lucas se declaró en quiebra. Esa montaña de riqueza y poder que creía eterna se desmoronó ante sus ojos. Al principio, trató de negar la realidad. Aún creía que podría revertir la situación, que un giro de suerte lo sacaría del fondo del pozo. Pero el pozo parecía no tener fin. Uno a uno, sus bienes comenzaron a ser confiscados. Lo primero en irse fue una de sus mansiones, aquella que apenas frecuentaba, pero que era símbolo de su estatus. Fue vendida a precio de liquidación para pagar una fracción de las deudas que había acumulado. Pronto, los coches lujosos que antes llenaban sus garajes también desaparecieron. Los viajes glamorosos a destinos exóticos se convirtieron en recuerdos lejanos, y las cenas en restaurantes exclusivos, donde era tratado como realeza, dieron paso a comidas simples y solitarias. Para Lucas, la caída fue rápida, pero el impacto fue devastador. Lo que antes hacía sin pensarlo, comprar el reloj más caro, invitar a amigos a fiestas extravagantes, adquirir propiedades lujosas en todo el mundo, ahora era un pasado que parecía casi irreconocible. Se había acostumbrado tanto a esa vida que, cuando todo se desmoronó, quedó completamente perdido, sin saber qué hacer. Los amigos, aquellos que siempre estaban a su lado en momentos de fiesta y alegría, desaparecieron. Uno a uno se alejaron, como si nunca hubieran existido. Cuando Lucas intentó contactar a algunos de ellos, los teléfonos no fueron atendidos, los mensajes no fueron respondidos. Aquellos que antes lo rodeaban, lo elogiaban y se reían de sus bromas, ahora fingían no conocerlo. La amarga realidad finalmente cayó sobre él. Los que lo rodeaban no estaban a su lado por una verdadera amistad, sino por lo que podía ofrecerles. Ahora, sin su fortuna, no tenía nada más que ofrecer. La soledad comenzó a pesar. Lucas, que antes vivía rodeado de multitudes, ahora estaba completamente solo. Ya no tenía eventos glamorosos a los que asistir, ni reuniones de negocios para llenar su agenda. Los días se volvían largos y vacíos.
Las sonrisas que antes veía, los aplausos y las palabras de admiración desaparecieron, como si nunca hubieran sido reales. Sin dinero, sin propiedades y sin amigos, Lucas se dio cuenta del vacío que su vida se había convertido. Estaba frente a una realidad que nunca había imaginado para sí mismo. La burbuja de éxito y poder en la que había vivido durante tanto tiempo había estallado, dejándolo expuesto y vulnerable. El orgullo que antes lo sostenía ahora parecía inútil. Ya no tenía a nadie a quien impresionar, ni riqueza para exhibir. En la soledad de su pequeño apartamento alquilado, Lucas finalmente tuvo el tiempo que la vida le había negado, o mejor dicho, el tiempo que él siempre alegaba no tener. Era un espacio minúsculo, frío y vacío, nada parecido a las imponentes mansiones donde una vez habitó. Las paredes eran blancas y sin vida, y los muebles, comprados a toda prisa en una tienda barata, no tenían personalidad. Allí, en el silencio que antes llenaba con compromisos y fiestas, Lucas comenzó a enfrentarse con algo mucho más perturbador que la bancarrota. Él mismo. Sin más negocios por resolver, sin reuniones ni eventos a los que asistir, Lucas se encontró, por primera vez en mucho tiempo, quieto. Y, en ese momento de inactividad, su mente empezó a vagar. Al principio, los pensamientos giraban en torno a sus pérdidas financieras, la empresa, los bienes, el estatus. Trataba de entender dónde había fallado, cómo permitió que su imperio se desmoronara tan rápido. Pero, con el pasar de los días, la reflexión se profundizó. El silencio del apartamento parecía amplificar una incomodidad, una sensación que intentaba ignorar. Era como una presencia sutil, algo que siempre había estado allí, pero que Lucas no quería admitir. El recuerdo de su madre. Al principio, este pensamiento llegó como una pequeña punzada, una molestia que apartaba con un suspiro y alguna distracción cualquiera. Pero, con el tiempo, ya no podía ignorarlo. La imagen de su madre, de esa mujer fuerte pero humilde, comenzó a aparecer cada vez más en su mente. Recordaba su casa simple, su sonrisa cálida, las veces en que lo llamaba para almorzar o simplemente para conversar. Y él, tan apurado, siempre posponía, siempre decía que estaba ocupado. Ahora, en ese apartamento vacío, Lucas sentía el peso de cada una de esas decisiones. Su madre, que lo había criado con tanto esfuerzo y dedicación, había sido dejada de lado en su búsqueda incansable de éxito. Durante casi una década, la había descuidado. Recordaba las llamadas apresuradas que atendía, las excusas que siempre inventaba cuando ella pedía verlo. Le había prometido que volvería, que la cuidaría, pero esas promesas nunca se cumplieron. Ahora, lo único que quedaba era un amargo recuerdo de esas promesas vacías. El arrepentimiento comenzó a instalarse de forma implacable. Era como un peso en el pecho, algo que no podía alejar. Lucas se dio cuenta de que, durante todos esos años en los que vivió rodeado de lujo, había olvidado a la única persona que realmente se preocupaba por él de manera genuina. Su madre nunca le pidió nada a cambio. Nunca se preocupó por su fortuna o sus bienes. Solo quería el tiempo y la atención del hijo que tanto amaba. Y Lucas, engañado por el poder, cegado por la avaricia, dejó que el dinero lo alejara de la única persona que siempre estuvo a su lado. En los días que siguieron, la culpa se fue volviendo cada vez más insoportable. Recordaba las veces en que su madre lo buscaba, pidiéndole ayuda para reparar la casa, o simplemente para que la visitara. Y él siempre posponía, siempre ponía otra prioridad por delante. Ahora, ya no tenía compromisos, ya no había más excusas. Y lo que más lo atormentaba era el miedo de que quizá ya fuera demasiado tarde. Lucas comenzó a darse cuenta de que el vacío que sentía no era solo por la pérdida de su riqueza material,
sino por la ausencia de lo que realmente importaba. Había cambiado el amor y el cariño de su madre por cenas lujosas y viajes extravagantes. Y ahora, cuando todo lo superficial había desaparecido, se encontraba completamente solo. Ya no tenía amigos a quienes llamar, ni fiestas a las que asistir. Y en ese vacío, lo único que quedaba era el recuerdo de la persona que había dejado atrás. El arrepentimiento era una sombra constante. Lucas se preguntaba cómo había permitido que el éxito lo transformara tanto. ¿Cómo pudo haber sido tan insensible como para ignorar a su propia madre? Cada recuerdo que surgía era más doloroso que el anterior. Veía el rostro de su madre en los momentos en que le sonreía, incluso cuando él salía apurado, prometiendo volver pronto. Escuchaba su voz suave, preguntando cómo estaba, preocupada por su salud, por su bienestar, mientras él estaba más interesado en cerrar un nuevo contrato. Ahora, Lucas no tenía a dónde ir. Estaba solo con sus pensamientos, y lo único que quedaba era el dolor de sus decisiones. Sabía que para seguir adelante tendría que enfrentar esa culpa de frente. Tendría que volver a sus raíces, a esa casa sencilla donde su madre aún vivía. Pero temía lo que encontraría. Temía lo que tendría que decirle después de tantos años de ausencia. En el fondo, sabía que ese era el único camino. Sin más excusas para esconderse, Lucas finalmente tomó la decisión que había postergado durante años. Volvería a su antigua casa para ver a su madre. El peso de esa elección lo acompañó desde el momento en que decidió tomar el teléfono y comprar el billete de autobús. Antes, su vida estaba llena de compromisos y negocios, pero ahora solo eran la culpa y la vergüenza lo que lo movían. Mientras el autobús avanzaba, Lucas no podía evitar los pensamientos. Los recuerdos de su infancia, de aquella casa modesta, surgían como una avalancha de emociones. Recordaba las mañanas en que su madre lo despertaba para ir a la escuela, el olor del café recién hecho, el sonido del agua en la tetera. Todo era simple, pero lleno de significado, algo que solo podía comprender ahora. Antes, esos recuerdos parecían distantes, pequeños ante la grandiosidad de su vida millonaria. Ahora, eran lo único real que le quedaba. Al mismo tiempo, la vergüenza pesaba en su pecho como una ancla. ¿Cómo podría enfrentar a su madre después de tanto tiempo? Después de años de promesas incumplidas y visitas postergadas, Lucas no sabía qué esperar. ¿Seguiría su madre allí, esperándolo? ¿Seguiría amándolo después de tanto abandono? O tal vez, ella había seguido adelante, cansada de esperar a un hijo que nunca regresaba. Cada kilómetro que pasaba lo acercaba a lo desconocido. Sabía que, incluso si ella seguía allí, nada sería como antes. El tiempo había pasado, y las heridas del abandono estaban abiertas. Pero, a pesar de todo el miedo, algo más grande lo impulsaba: la necesidad de reconectarse con sus raíces, de recuperar lo que había perdido, de encontrar algún tipo de redención. Cuando el autobús finalmente se detuvo en el pequeño pueblo donde había crecido, Lucas sintió un nudo en el corazón. El lugar parecía más pequeño, más envejecido, igual que él. Caminando por las calles que un día le fueron familiares, notó que casi nada había cambiado. Al llegar a la calle donde había crecido, Lucas sintió una profunda opresión en el corazón. El lugar que un día fue familiar, lleno de recuerdos de su infancia, ahora parecía una sombra de lo que él recordaba. El barrio, que antes estaba vivo, con vecinos conversando en las aceras y niños jugando, ahora estaba más silencioso, más desgastado por el tiempo. Las casas, que antes eran sencillas pero cuidadas, ahora parecían abandonadas y maltratadas por los años. Lucas apenas podía reconocer el lugar donde pasó gran parte de su vida. El viejo coche que conducía redujo la velocidad a medida que se acercaba a la casa de su madre. Comenzó a sentirse incómodo,
casi arrepentido de haber tomado esa decisión. En el fondo, sabía que nada sería como antes, pero ver el barrio en tal estado lo afectaba más de lo que imaginaba. Cada esquina, cada calle parecía cargar con el peso del tiempo que había dejado pasar sin mirar atrás. Cuando el coche se detuvo frente a la casa de su madre, Lucas permaneció inmóvil por unos segundos, como si necesitara coraje para enfrentar lo que tenía delante. El choque fue instantáneo. La casa, antes sencilla pero siempre acogedora y bien cuidada, ahora estaba en un estado deplorable. El jardín, que su madre tanto amaba y cuidaba con cariño, estaba invadido por maleza alta y flores muertas. Las paredes de la casa, antes blancas, estaban manchadas y descascaradas, cubiertas de musgo y suciedad, revelando el abandono. El techo tenía agujeros visibles y algunas tejas se habían caído. Las ventanas, que alguna vez dejaban entrar la luz, ahora estaban rotas, remendadas con pedazos de madera y trapos viejos. Cada detalle golpeaba a Lucas como un recordatorio doloroso de todo lo que había dejado atrás. Intentó imaginar cuántos años había pasado su madre allí, sola, luchando por mantener al menos un poco de dignidad en ese hogar mientras él estaba inmerso en su vida de lujo. No pudo contener la culpa que lo invadía por completo. Sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero las contuvo, como si no tuviera derecho a llorar ante todo lo que había descuidado. Con los nervios a flor de piel, Lucas salió del coche y caminó hacia la puerta. Cada paso le pesaba más que el anterior. El silencio era cortante y la atmósfera estaba cargada de recuerdos y arrepentimientos. Al llegar a la puerta, vaciló. Su mano temblaba al levantarla para tocar, como si supiera que, a partir de ese momento, todo cambiaría. Estaba a punto de enfrentar el pasado que había ignorado durante tanto tiempo. Con un profundo suspiro, llamó a la puerta. El sonido resonó en el interior de la casa, y el silencio que siguió fue aplastante. Por un momento, Lucas temió que nadie apareciera. Quizás su madre ya no estaba allí. Quizás se había cansado de esperar. O peor, trató de alejar esos pensamientos, pero el miedo crecía con cada segundo. Sus ojos recorrían la fachada de la casa, notando las marcas del tiempo y la negligencia. Sabía que él era el culpable de esa degradación, no solo de la casa, sino de su relación con la mujer que le dio la vida. De repente, escuchó un leve sonido de pasos que venían del interior de la casa. La puerta chirrió al ser destrancada, y luego se abrió lentamente, revelando la figura de una anciana frágil. Era ella, su madre, pero no era la misma mujer que él guardaba en su memoria. El tiempo había sido implacable. La vitalidad que un día irradiaba de su rostro había desaparecido, dejando en su lugar profundas arrugas y un cansancio visible en sus ojos. Parecía más pequeña, más encorvada, como si los años no solo se hubieran llevado su fuerza física, sino también su energía para vivir. Lo miró con esos ojos que, a pesar de todo, aún cargaban la misma ternura que él conocía. Pero ahora, había también una tristeza allí, algo que lo golpeó más fuerte de lo que cualquier palabra podría haber hecho. Aquella mirada contaba una historia de soledad, de espera y de una vida que continuó sin él, pero sin superarlo del todo. «Has vuelto», fue todo lo que dijo. Esas palabras, simples y suaves, penetraron profundamente en el corazón de Lucas. Él, que un día se consideró indestructible, se quebró en ese instante. No había ira en su voz, ninguna acusación o reproche. Simplemente afirmó lo que sus ojos cansados ya sabían. El hijo que había esperado tantos años estaba allí, finalmente. Pero, ¿a qué costo? Lucas intentó decir algo, pero las palabras se perdieron en su garganta. ¿Cómo podía explicar tantos años de ausencia, de promesas incumplidas?
¿Cómo podía justificar el hecho de haber dejado a su propia madre atrás mientras perseguía la riqueza y el éxito? Se sintió pequeño, un hombre que había construido imperios, pero que ahora se veía incapaz de pronunciar una sola palabra frente a aquella mujer que le dio todo. La mano de su madre, arrugada y temblorosa, sostenía la puerta, como si el peso del gesto fuera casi demasiado para ella. Pero no retrocedió. Y, en ese simple gesto, Lucas entendió el perdón silencioso. No era una aceptación completa. No era como si los años de distancia simplemente desaparecieran. Pero era un comienzo. Una apertura hacia algo que él no sabía si merecía. Lucas dio un paso hacia adelante, pero sus piernas estaban pesadas. El sentimiento de culpa era casi insoportable. Quería correr hacia ella, abrazarla, pedirle perdón por cada día que la dejó esperando. Quería prometer que nunca más la abandonaría, pero sabía que las palabras no serían suficientes. El tiempo que había perdido nunca podría recuperarse, y el peso de esa verdad aplastaba cualquier intento de explicación. Yo. Swingó a hablar, pero su voz falló. Quería decir tantas cosas, pero ¿cómo condensar una década de ausencia en una sola frase? ¿Cómo disculparse por todo lo que dejó de hacer? Pero su madre, con la sabiduría y paciencia de quien ha vivido muchas luchas, simplemente movió la cabeza levemente. «Entra», dijo ella, su voz suave pero firme. No había amargura en sus palabras, solo una aceptación silenciosa de la realidad. Lucas cruzó la puerta, sintiendo como si estuviera atravesando una barrera invisible entre el pasado y el presente. La casa era sencilla, con pocos muebles, todos envejecidos por el tiempo. Las paredes, antes llenas de fotos y recuerdos, ahora estaban casi vacías. La vida había seguido adelante, aunque él no estuvo presente para atestiguarlo. El lugar parecía haber perdido la alegría que él recordaba, pero aún así, había algo reconfortante allí, un calor discreto, un recordatorio de que, a pesar de todo, seguía siendo bienvenido. Caminaron hasta la pequeña sala, donde su madre se sentó en un viejo sillón. Lucas, sin saber qué hacer, se sentó a su lado. Durante un largo rato, ninguno de los dos dijo una palabra. El silencio era pesado, pero de alguna manera, también necesario. No necesitaban explicaciones en ese momento. La presencia de Lucas allí, después de tantos años, ya decía mucho. Miró a su madre y vio la fuerza que aún llevaba consigo, incluso en su fragilidad. Vio el amor que aún sentía por él, a pesar de todos los errores que había cometido. Y, en ese momento, Lucas entendió que su camino hacia la redención sería largo. Sabía que no podía borrar el pasado, pero estaba allí, y eso era lo que importaba ahora. Esas palabras simples, «has vuelto», resonarían en su mente por mucho tiempo, porque, en ese instante, se dio cuenta de que volver era solo el comienzo. El camino para reconstruir la confianza y el amor que había destruido sería largo, pero por primera vez en mucho tiempo, Lucas estaba dispuesto a recorrer ese camino, no con promesas vacías, sino con acciones que demostraran que finalmente comprendía el verdadero valor del amor de su madre. En los días que siguieron, Lucas se dedicó a intentar reparar lo que había descuidado durante tanto tiempo. Cada mañana, se levantaba antes del amanecer, decidido a hacer algo útil. La primera cosa que hizo fue intentar restaurar la casa que, al igual que su relación con su madre, había sido maltratada por los años de abandono. Limpiaba el jardín, cortaba las malas hierbas que invadían las flores que su madre tanto amaba. Intentó pintar las paredes, arreglar las ventanas rotas, reparar el techo que goteaba cuando llovía. Cada pequeño gesto, cada golpe de martillo, parecía un esfuerzo por su parte para unir los pedazos de esa relación. Pero, para su sorpresa, pronto se dio cuenta de que el dinero
que antes consideraba la solución para todo, ya no importaba. En otros tiempos, Lucas simplemente habría contratado a alguien para hacer esos trabajos, habría pagado para resolver los problemas de la casa. Pero ahora sabía que la respuesta no estaba en lo que el dinero podía comprar. La restauración física del lugar era lo mínimo. Lo que realmente necesitaba ser reparado era el lazo roto entre él y su madre. Y ese tipo de reparación no se hacía con dinero. A medida que pasaba más tiempo en la casa, se daba cuenta de cuánto pesaba el tiempo perdido. Su madre, María, aunque lo trataba con cariño, tenía una tristeza silenciosa en sus ojos. Intercambiaban pocas palabras. Ella nunca lo acusó, nunca se quejó de los años de ausencia, pero el peso de las promesas incumplidas estaba presente, flotando sobre cada conversación. Cuando Lucas intentaba hablar sobre el pasado, ella solo sonreía suavemente y apartaba la mirada, como si ya hubiera aceptado lo que no podía cambiar. Esa sonrisa, sin embargo, era más dolorosa para él que cualquier palabra de recriminación. Era como si ella hubiera aprendido a vivir sin él. El arrepentimiento lo consumía. En momentos de silencio, cuando se sentaba junto a su madre en el viejo sofá, sentía el peso de todas las visitas que nunca hizo, de todas las llamadas que ignoró. La casa estaba allí, y su madre estaba allí, pero el tiempo que había perdido no podía recuperarse. Cada gesto de cariño que intentaba ofrecer ahora, cada intento de ayudar, parecía un pequeño remiendo en un tejido que había sido desgarrado por una década de ausencia. Por la noche, Lucas se acostaba en un colchón antiguo en el cuarto que alguna vez fue suyo, ahora vacío de recuerdos recientes, y se quedaba mirando el techo, reflexionando sobre todo lo que había dejado atrás. Se daba cuenta de que la verdadera deuda que tenía no era con acreedores o bancos, sino con su propia madre, por cada año que eligió no estar presente, por cada vez que priorizó su riqueza en lugar de estar a su lado. María, en su bondad silenciosa, nunca le pidió nada a Lucas. No quería dinero, no quería lujos. Todo lo que siempre deseó fue el amor y la compañía de su hijo. Y ahora, Lucas entendía que el verdadero arrepentimiento venía de darse cuenta de que había fallado en lo único que realmente importaba. Intentaba hacer más por ella. Ayudaba con las tareas domésticas. Cocinaba para ella, algo que nunca había hecho antes. Al principio, sus esfuerzos eran torpes. No sabía cómo preparar una comida simple sin cometer algún error, pero su madre, paciente como siempre, lo orientaba. A veces, ella se reía de sus intentos, y esa risa, aunque breve, era un pequeño consuelo para él. Esos momentos, tan simples y cotidianos, eran las primeras chispas de algo que Lucas no sabía que necesitaba: la reconexión, la recuperación de un vínculo que había roto. Aún así, el arrepentimiento nunca lo dejaba en paz. Había una sensación constante de que, por mucho que hiciera, nunca sería suficiente para compensar lo que había perdido. Se dio cuenta de que no bastaba con estar presente ahora. Las heridas del pasado aún estaban abiertas, y el silencio de su madre sobre lo que había sucedido era, de alguna manera, más difícil de soportar que si lo confrontara directamente. No necesitaba decir una palabra para que él supiera cuánto había dolido su ausencia. Cada día, Lucas comprendía más que el tiempo perdido era irreparable. El dinero que tanto valoraba, el éxito que había perseguido con tanta determinación, ahora parecían tan pequeños, tan insignificantes frente al profundo arrepentimiento que lo consumía. Daría todo lo que tenía, cada centavo, cada recuerdo de su vida de lujo, para poder retroceder en el tiempo, para visitar a su madre cuando más lo necesitaba, para estar a su lado en los momentos en que ella lo llamó y él no respondió.
Con el paso de los días, algo comenzó a cambiar de manera sutil entre Lucas y su madre. El silencio pesado que antes colgaba sobre la casa comenzó a disiparse, poco a poco. El vacío dejado por los años de ausencia no podía llenarse de la noche a la mañana, pero había una sensación de que, de alguna manera, estaban comenzando a reencontrarse. Lucas, que antes creía que su mera presencia bastaría para corregir los errores del pasado, pronto entendió que reconstruir la relación con su madre requería mucho más que estar físicamente allí. No se trataba de grandes gestos o palabras de arrepentimiento pronunciadas en momentos de emoción. Se trataba de pequeñas cosas, gestos cotidianos, rutinas compartidas que, para él, habían perdido su valor en la vorágine de su vida anterior, pero que ahora tenían un peso inmenso. Comenzó a llevarla a pasear por el barrio. Al principio, ella se resistía, diciendo que no lo necesitaba, que estaba bien quedándose en casa. Pero Lucas insistía con gentileza, y, poco a poco, ella fue aceptando. El barrio, donde él había crecido, mantenía aún la misma sencillez de siempre, pero Lucas lo veía ahora con otros ojos. Cada esquina le traía recuerdos de su infancia, de los momentos en que él y su madre eran inseparables. Caminando a su lado, Lucas sentía la fragilidad en sus pasos. Sus movimientos eran más lentos, sus ojos un poco más apagados, pero aún había vida en ellos. Y era en esa fragilidad donde él veía una fuerza silenciosa, algo que le hacía valorar cada segundo a su lado. Durante esos paseos, conversaban. Al principio, las palabras eran pocas, pero con el tiempo, su madre empezó a compartir historias que Lucas, en su juventud, nunca se había interesado en escuchar. Ella hablaba de lo difícil que fue criarlo sola, de los sacrificios que hizo para que él tuviera una vida mejor, de las noches que pasó en vela preocupada por su futuro. Lucas, que antes despreciaba esos relatos como simples detalles de la vida cotidiana, ahora los escuchaba con atención. Cada historia era como una pieza de un rompecabezas que por fin estaba armando. Comenzaba a percibir la fuerza y resiliencia de su madre de una manera que nunca había comprendido antes. Y con cada nueva historia, sentía el peso de su ausencia, pero también un renovado deseo de reconectar. Por la noche, Lucas se aseguraba de sentarse a la mesa para cenar con ella. Era un gesto simple, pero con un profundo significado. Cuando era más joven, hubo tantas noches en que se iba de casa sin siquiera despedirse, siempre apurado por alcanzar algo que ahora se daba cuenta que era vacío. Ahora, las comidas eran momentos sagrados. Comían juntos, en silencio o en conversaciones ligeras, y Lucas se sorprendía con la paz que esas pequeñas rutinas le traían. Observaba a su madre mientras le servía la comida, sus gestos delicados, y notaba cuánto había envejecido. Había una tristeza silenciosa en las arrugas de su rostro, pero también una serena aceptación. Sabía que los años que habían perdido no podían recuperarse, pero cada comida compartida era una oportunidad para reconectar. Eran momentos que, para Lucas, ahora tenían un valor incalculable. Ya no se trataba de lo que él podía hacer por ella con su dinero o influencia. Se trataba de estar presente, de verdad, con el corazón abierto. En una de esas noches, después de la cena, su madre comenzó a contar una historia de su juventud. Hablaba de cómo solía tararear mientras cocinaba, esperando que él regresara de la escuela. Siempre entrabas corriendo. Apenas me dabas tiempo para preguntarte cómo te había ido el día, dijo, riendo suavemente. Lucas, con una sonrisa melancólica en el rostro, recordó cómo siempre tenía prisa, siempre deseando estar en otro lugar, nunca ahí, nunca realmente presente. Ahora, cada detalle de esas historias le parecía precioso. Hubo un momento, mientras estaban sentados en la sala después de uno de esos paseos, en que Lucas se dio cuenta de que las cosas estaban cambiando.
de que algo profundo estaba sanando entre ellos. Su madre lo miró de una manera diferente, una mirada llena de una paz que él nunca había notado antes. No necesitaba decir nada, y él no necesitaba palabras para entender. Era como si, finalmente, estuvieran empezando a dejar el pasado atrás. Esos momentos simples, esas conversaciones que antes él juzgaba sin importancia, ahora eran lo que sostenía su relación. El arrepentimiento aún estaba allí, pero ahora era suavizado por la certeza de que, incluso con el tiempo perdido, había algo valioso en el camino que estaban recorriendo juntos. Lucas aprendió a valorar cada momento, cada sonrisa, cada palabra compartida alrededor de la mesa. Poco a poco, se dio cuenta de que no necesitaba ser perfecto, ni tratar de compensarlo todo de una vez. Lo que importaba era estar presente, ofrecer su tiempo y su atención, algo que antes subestimaba. Y, al final, entendió que la verdadera reparación no estaba en las palabras o en las grandes acciones, sino en esos momentos simples, que, para él, se habían convertido en la base de su redención. La vida que había corrido tanto para conquistar antes, ahora parecía insignificante en comparación con el valor de estar al lado de su madre. Esos pequeños gestos, esas rutinas diarias que ahora apreciaba tanto, le recordaban lo que realmente importaba, el amor y la conexión que casi había perdido. Y, de alguna manera, sabía que, aunque nunca podría borrar el pasado, estaba en el camino correcto para construir un nuevo futuro con ella, lleno de momentos que, para ellos, lo significaban todo. Con el paso de los días, algo profundo comenzó a revelarse para Lucas. Él, que alguna vez vivió rodeado de lujo, éxito y todo lo que el dinero podía comprar, ahora se veía en una realidad completamente diferente. Pero, para su sorpresa, esta nueva realidad, desprovista de los excesos materiales, trajo algo que no había experimentado en años: una verdadera sensación de paz. Antes, su vida era un torbellino de reuniones, viajes, decisiones importantes y posesiones que exhibía como trofeos. Cada coche nuevo o mansión era una confirmación de su posición en la cima del mundo. Pero ahora, sentado a la mesa con su madre para una comida sencilla, paseando por el barrio sin prisas, o cuidando un pequeño jardín que antes ni siquiera notaba, Lucas se dio cuenta de que había algo infinitamente más valioso a su alcance, algo que, cegado por el brillo del dinero, había descuidado por tanto tiempo: los lazos humanos. La convivencia con su madre le enseñó que lo que realmente tenía valor en la vida no eran los bienes materiales que acumulaba, sino las personas con las que compartía su camino. Cada conversación alrededor de la mesa, cada historia que su madre contaba sobre los sacrificios que hizo por él, cada risa silenciosa mientras preparaban la cena juntos, todo eso le hacía entender cuánto se había perdido en su búsqueda de éxito y riqueza. Lucas comenzó a mirar al pasado con otros ojos. Se dio cuenta de que, durante su meteórico ascenso, había construido muros en lugar de puentes. Y, por más que se rodeara de personas en el apogeo de su fortuna, la mayoría de ellas solo estaban interesadas en lo que él tenía, no en quién era. El dinero compraba la compañía, pero no el afecto verdadero. El éxito traía aplausos, pero no amistades genuinas. Sin embargo, allí, al lado de su madre, encontró una riqueza que no se medía en números, sino en conexiones. La verdadera fortuna estaba en las relaciones, en el intercambio de miradas, en las palabras dichas y, hasta incluso, en las que quedaban implícitas. La convivencia diaria con su madre le trajo una lección que el tiempo había borrado de su memoria: la humildad. Lucas redescubrió el valor de las pequeñas cosas. Él, que un día creyó que el poder y el dinero eran los únicos caminos hacia la felicidad, ahora se encontraba en un lugar de simplicidad, pero con una paz que el lujo jamás le pudo proporcionar.
era un aprendizaje silencioso, pero transformador. La humildad que redescubrió a su lado le hizo darse cuenta de que, en el fondo, la vida se trataba de momentos, de quién estaba a su lado en los buenos y malos momentos. La humildad lo tocó en gestos pequeños. Él, que ya había sido atendido en los restaurantes de lujo alrededor del mundo, ahora sentía la satisfacción de preparar una comida sencilla para su madre. El sonido de las ollas en la cocina, el olor de la comida preparándose, el intercambio de palabras y miradas alrededor de la mesa. Esos momentos, tan comunes, se volvieron preciosos. Finalmente entendía que no era el lujo lo que daba sentido a la vida, sino el compartir. Lucas también comenzó a valorar la comunidad que lo rodeaba. Durante los paseos con su madre, veía rostros familiares de vecinos que un día ignoró, demasiado absorto en sus propios problemas. Ahora, los saludaba con una sonrisa sincera, les preguntaba cómo estaban y escuchaba sus respuestas con atención. Descubrió que el valor de la vida no residía en grandes logros, sino en las pequeñas interacciones cotidianas, en los lazos de amistad y amabilidad que había descartado durante tanto tiempo. Con esto, Lucas comprendió que la vida no se mide por lo que se posee, sino por las personas con las que se comparte el camino. Recordó todas las veces que priorizó reuniones de negocios en lugar de estar presente para su madre, todas las fiestas en las que estaba rodeado de desconocidos mientras ella esperaba una visita. Ahora, veía claramente que el éxito material que tanto había buscado lo había alejado de lo que realmente importaba. Y, paradójicamente, fue en su fracaso donde encontró la mayor de las riquezas: el amor y la presencia de su madre. El viaje de Lucas, antes lleno de ambición y búsqueda de estatus, ahora se había transformado en una travesía de redención y reconexión. Comprendió que, al final, lo que permanecería no serían los bienes que poseía, sino las relaciones que cultivaba, el cariño de su madre, la humildad de quien aprende a valorar lo esencial, el placer de estar junto a alguien sin prisas. Todo eso era el verdadero tesoro que él buscaba, aunque no lo supiera. Cada día a su lado reforzaba esta lección. Lucas ya no necesitaba la aprobación de personas distantes, ni las marcas de lujo o los aplausos de la sociedad. El simple hecho de estar allí, presente en cuerpo y alma, junto a la mujer que siempre estuvo a su lado, le traía una sensación de plenitud que jamás había experimentado. Y así, Lucas entendió que, al perderlo todo, había ganado lo más importante. La verdadera riqueza de la vida estaba en las conexiones, en los lazos de amor y amistad que había descuidado durante tanto tiempo. La vida no se trataba de lo que uno podía acumular, sino de con quién compartía los altibajos del viaje. Ahora, más que nunca, sabía que, aunque el tiempo perdido no se podía recuperar, aún había mucho que podía construir. Y estaba listo para ello. Lucas nunca volvió a ser el millonario que alguna vez fue, y esa era una verdad que, para él, ya no importaba. Había aprendido que las riquezas materiales eran pasajeras y que el verdadero valor estaba en las conexiones que construimos a lo largo de la vida. El lujo que antes tanto apreciaba, ahora parecía vacío en comparación con la paz que sentía al lado de su madre. Su vida era simple, modesta, pero llena de significado. Y finalmente entendió que no necesitaba más que eso. Cada día se esforzaba por mostrarle a su madre cuánto la valoraba, cuánto su ausencia había sido un error, pero que ahora estaba allí para compensarlo. Y, poco a poco, Lucas sintió que estaba cumpliendo una especie de jornada de redención. No esperaba que los años de distanciamiento fueran olvidados, pero sabía que lo que importaba era lo que estaba haciendo ahora. Estaba presente, en cuerpo y alma, cuidándola con el amor que siempre debería haber demostrado. Los años pasaron, y con el tiempo,
la salud de su madre comenzó a deteriorarse. Lucas estuvo a su lado en todo momento. Cuando sus fuerzas empezaron a desvanecerse, él la tomaba de la mano y ambos compartían silencios profundos que decían más que cualquier conversación. Sabía que el final estaba cerca, pero también sabía que, aunque el tiempo que pasaron juntos fue corto en comparación con todo lo que había perdido, esos últimos años eran los más significativos de sus vidas. Cuando ella falleció, en una tarde tranquila, Lucas sintió un vacío inmenso. Era como si una parte de él hubiera partido con ella. Durante años, su madre había sido el ancla que lo mantenía firme, incluso cuando él estaba perdido en su propia codicia. Ahora, ella ya no estaba allí. El silencio en la casa parecía más pesado, más definitivo. El jardín, que habían cuidado juntos, seguía floreciendo, pero sin ella, nada parecía igual. Lucas se permitió llorar, no solo por la pérdida, sino por todo lo que podría haber sido diferente. El arrepentimiento seguía ahí, pero, junto con él, había algo nuevo. Paz. Sabía, en el fondo de su corazón, que había hecho todo lo que podía para reparar lo que estaba a su alcance. La trató con el cariño y respeto que siempre mereció, y en los últimos años de su vida, encontraron una forma de reconciliación que, para Lucas, era más valiosa que cualquier fortuna que alguna vez poseyó. Nunca volvió a tener la vida de opulencia que había perdido, pero junto a su madre, aprendió a valorar las pequeñas cosas. Aprendió que la verdadera felicidad no estaba en las grandes conquistas o en los bienes materiales, sino en los momentos simples y en las personas con quienes compartimos el camino. Cada vez que escuchaba la suave risa de su madre o sentía el calor de su mano en la suya, Lucas sentía que estaba viviendo la verdadera riqueza de la vida. Cuando su madre se fue, Lucas quedó con un vacío, pero también con la certeza de que había cumplido su jornada de redención. Había fallado en el pasado, pero en los últimos años hizo todo lo que estaba a su alcance para estar presente, para cuidarla con todo el amor que siempre debió haberle dado. Y, en ese momento, mientras miraba al horizonte vacío, Lucas finalmente comprendió: la verdadera fortuna de la vida no estaba en los bienes que acumulamos, ni en el éxito que alcanzamos. La verdadera riqueza son las personas que amamos, los lazos que construimos y el tiempo que dedicamos a quienes realmente importan. Al lado de su madre, descubrió esta verdad simple e inestimable, y eso era todo lo que necesitaba.